trabajar en español. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? 2021. Bien, Hola, hola Angelique. Tú siempre hola. bien atenta me contestas. Am, perdón, discúlpenme. Ya está. Ahí voy. Entonces, decíamos, primero, y es súper importante que yo agarre y diga, ok, tenemos que acordarnos que tenemos este, tres partes importantes. Todas las narraciones, todas. El cuento, la novela, cualquier historia que ustedes se encuentren, cualquiera siempre tiene tres partes que es precisamente eso, ¿ok? Entonces, voy a anotarlo aquí para que a ustedes no se les olvide. ¿Sale? Ya nos los dijo ahí Angelique, el inicio, el desarrollo y el final. Ok, ahora van a acordarse. Ahí está desarrollo y tenemos el final. Muy bien difícil, ¿no? Ahí está. Eh, Vamos a acordarnos qué nos dicen en cada parte. Ajá, vamos a acordarnos qué nos dicen en cada parte. No, ya me regresé. Ahí está. Ok. Ok, normalmente en la parte final del cuento, en la parte del desarrollo y en la parte de inicio, ¿qué nos dicen normalmente? Vamos a preguntarle a Alison, en el inicio de un cuento, ¿qué nos dicen? ¿Me puede repetir la pregunta? En el inicio, en la parte inicial de un cuento o de una narración, normalmente, ¿qué nos dicen? Mayrin, ¿De qué se va a tratar el cuento? no. Yo, maestra. ¿A poco en el cuento les dicen, este cuento trata de esto y esto? No es cierto, ustedes leen un cuento y es la primera parte de un cuento. ¿Qué dicen? Por ahí me En, levanto. ¿Cuáles son los en la personajes? primera parte de un cuento, en el inicio se presentan los personajes. ¿Ok? Y están correctos los dos, tanto Verónica, porque sí te escuché por allá, Vero, ¿no crees que? ¿No? Precisamente, ajá, siempre, la primera parte del cuento siempre, ajá, bueno, en el inicio se maneja, nos describen los personajes en el inicio. Eh, nos dice, nos describe el lugar. Los personajes
el lugar. Ujú. ¿Por qué? Pues porque para empezar a entender una historia nos dice, era un pueblo así, así y así, y entonces ahí vivía un niño o ahí vivía tal, ahí empieza este rollo. En la segunda parte, en el desarrollo, normalmente, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos Cuenta el presentan? problema. Exacto. El Ya nos problema. dicen, ya nos dijeron, no, pues así es el lugar, así son los personajes, y era un niño y bien inquieto y, ¿no? Y era grosero o eh, era divertido porque nos adentran en la historia y nos dicen pues por dónde va a empezar la cosa, si no, sí, 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 desde ahí nos los empiezan a explicar, pero no nos dicen de qué va a tratar la historia, no, 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 no. Nos cuenta los personajes y el lugar. En el desarrollo dice, en el desarrollo siempre nos mencionan cómo comienza el problema. Porque si no hubiera un problema, ¿sale? Pues, ¿para qué cuento algo? Pues, no, pues, ¿desde dónde empieza un problema? ¿Desde dónde empieza a solucionar? Entonces, nos describen el personaje, el lugar, y ya uno sabiendo de qué, ya se va imaginando uno de la historia, y entonces dicen, entonces cierto día, ¿no? Pablito, pero ya nos dijeron cómo es Pablito desde el inicio. Pablito se le ocurrió y ahí empiezan a mencionar el problema. Y bueno, el final, normalmente en el final, ¿qué nos dicen? ¿Cómo solucionan el problema? Ujú, exacto. La solución, ¿cómo llegan a la solución? El final feliz. No siempre es feliz. Ajá, ahí está, la solución del problema viene al final de la historia. Ahora, me van a decir, ¿y esto qué, maestra? Ah, bueno, porque hay diferentes tipos de tramas. Pero primero debo saber identificar esto. Primero debo saber identificar esto. ¿Dónde está el inicio, dónde está el desarrollo y dónde está el final? Ajá, ahorita les voy a decir por qué. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que ya lo tengan por ahí. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. Aquí empieza la trama lineal. Ajá. El lineal nos cuenta la historia, así se llama, trama lineal, nos cuenta la historia de manera cronológica, en el orden en que van sucediendo. Ujú. Primero nos ofrecen el planteamiento, luego el comienzo del relato y luego se presenta el ambiente y los personajes, ¿sale? Es decir, el lineal prácticamente es lo que nosotros conocemos, lo que ustedes ya han visto en la mayoría de los cuentos infantiles. En la trama lineal siempre va a ser inicio, ajá, desarrollo y final. Esa es la trama lineal. En este orden, digamos, ¿no? Primero nos dicen cuál es el planteamiento, los personajes, después nos dicen qué problema se presenta y luego nos dicen cuál es la solución. A eso se le llama trama lineal. ¿Mm? ¿Cuándo no son tramas lineales? Cuando nos cambian algo de esto. Ajá, ajá. Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo cree que nos van a cambiar esto? Sí, hay historias que empiezan desde el final. Se escucha raro, pero sí, así. Entonces, a ver, para seguir con el otro. ¿Ya vieron cuál es la trama lineal? Esa, la que va en el orden así, inicio, desarrollo y final. ¿Hasta ahí preguntas? No, No. maestra. No, no, maestra. No, maestra. Ok, ahí. La otra es bien dificilísimo el nombre. Ah, bueno, y aquí les puse un ejemplo.
Aquí vamos a empezar a identificar, ¿sale? Cuando yo leo esto, en el libro no me dicen, esta es una trama lineal. No, 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 yo tengo que identificar. A ver, primero me dice, César siempre se iba a... me está hablando primero del personaje. Ajá. Ajá. Aquí me empieza a hablar del problema y cómo se soluciona. Así es como yo digo, y entonces ustedes dicen, maestra, pues es una trama lineal porque, y yo les pregunto por qué, ustedes tienen que identificar, porque mire, empieza por describir quién era César. Ujú. Aquí está. ¿Quién era César y que quién sabe qué? Le daba miedo y luego pensó, aquí nos está mencionando el inicio. Eso lo deben de saber ustedes. Me dijo, me dan el personaje y me dicen en dónde. Listo. Y luego ya me presentan, maestra, todo el problema. De aquí a acá, maestra, empieza. No, pues es que el duende le contestó y que no sé, y empieza el problema. Y aquí está la solución, ¿no? Se hicieron amigos. Es una trama lineal. Sencillo, fácil. Es como lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Érase una vez Caperucita Roja y luego se le encontró, se quería comer a la abuelita, ahí vamos en el desarrollo y el final, ¿no? Todo lo que sucede en el final y al final el cazador se va con el hombre, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí va. Ahí les dejé esa lectura para que tuviéramos una idea. Ahora, vamos a ver cuando no son lineales. Una lectura cuando no es lineal es porque se reconstruye una historia sin orden cronológico. Y van a decirme, pero ¿cómo sucede esto? Ajá. Bueno. Lo voy a poner con el ejemplo de películas. Híjoles, para atinar a ver qué película vieron. Déjenme ver. Ya sé. Y ahorita la estaba buscando, la de Avengers. Espero que ya hayan visto Avengers. La última película que es contra Thanos. Inicia la película cuando Thanos ya desapareció a todos. Ajá. ¿Sí han visto esas? ¿O me cambio a otro ejemplo? Esa. Okay, creo que la mayoría la han visto. La película empieza cuando Thanos ya está, si ustedes se acuerdan, está en un lugar ya así solito y todo. Y dice, tuve que hacer esto. Y prácticamente la película empieza con el final, donde Thanos ya hizo todo. Y luego en la película empiezan a hacer una retrospección, se le llama retrospecciones porque retroceden como en el tiempo para mostrarte por qué llegó hasta ahí. ¿Sí? Ujú. Es decir, en esa película que yo les digo, primero muestran el final de cómo acabó todo, o sea, ahora sí que el principio es el final. Empiezan mostrando hacia Thanos de que casi el mundo había acabado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí dicen, pero ¿cómo pasó esto? Y se regresa la historia y empiezan a contar todo el desarrollo, o cómo inicia, ¿no? Cómo inició y termina, Primero nos muestra el final, después cuentan cómo inició todo eso y cómo se desarrolla. Y el final ya lo pusieron en el principio.
Ajá, es un ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, muestran en diferente orden. Nos muestra hasta el último de la película, pues, cómo se solucionó, porque se solucionó el problema, pero después nos dice por qué es, obviamente ya en los personajes y los ambientes y todo lo que sucedió para llegar a eso. Ajá, ¿sí me explico? Ahí vamos entendiéndole. Ujú. Voy a poner otro ejemplo por si no lo han, lo vamos entendiendo. Hay historias que se presentan, les dicen a ustedes, eh, estoy aquí sola, hablando en mi cuarto. Y hagan de cuenta que en la misma historia aparece y voy a contarles el por qué, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando alguien dice, estoy aquí, ya me dice en lo que terminó, me está manejando mi final, ¿no? Estoy aquí sola en mi cuarto. Yo, una mujer que trabaja de maestra, yo ya les conté el final, cómo terminé. Es una forma de engancharlos, digamos, a la historia. Hay historias que empiezan así para engancharnos. Ah, caray, ¿cómo, no? Y nos empieza a decir, yo mejor hubiera hecho las cosas diferentes. Ahí nos presenta el final de la historia, cómo terminó. Y después dice, les voy a platicar mi historia. Mi historia del por qué terminé sola comenzó un día en que, y entonces, ahí, por ejemplo, ya mueve, ajá, me empieza el desarrollo, ¿no? Y termina con mi inicio. Ujú. ¿Ya? ¿Sí se entendió esto de si es trama lineal o no lineal? Sí, maestra. Ok. A ver, pues, díganme otro ejemplo donde la trama no sea lineal, porque puede ser también en películas, no necesariamente en libros. Una trama donde no sea lineal. Series. ¿Cómo cuál, Armando? En Y la es de que sí la misterio. conozco, pero es que no me acuerdo, es este. Espérame. Ah, pues una serie es la del Goku. Ah, caray. ¿Y la de Goku cómo empieza? Ay, es que son varias series y algunos empiezan con cómo explican cómo pelean y ya hasta el final inician cómo inició la pelea. Ah, ok, ya. Ahí va agarrándole, armando la onda. Sí, así va. Este, ¿Alguien más? ¿Alguien que se acuerde de una trama que no sea lineal? Que no sé si era el inicio, el desarrollo y el Yo, final. maestra, A ver, ¿cuál, Arturo? la de los juegos del calamar. Los juegos del calamar. ¿Cómo empieza esa? El juego del calamar. ¿Cómo empieza Que esa? empieza, que empiezan todos en bueno, que van a ser, no, espérese, ya no me acuerdo de la película. Oh, Sí, Armando. sí es Es lineal. es de que según un chavo recibe una tarjeta. Bueno, pero el chiste es que esa no es lineal. Bueno, es lineal, digo, sí es lineal. Ah, esa sí es lineal. Ajá, esa es Va en lineal. orden cronológico. Primero les Sí, presentaron los personajes, empiezan el problema y ya casi van a la solución, ¿no? ajá, Ok. esa sí es lineal.
Ese es lineal. Aguas, aguas. Necesito un trama no lineal. Es el más difícil de identificar. Una serie de Riverdale. ¿Cómo empieza? Matan a un hombre y luego ya van pasando lo que sucedió paso a paso. Ajá. Ahora, para que ustedes identifiquen esta historia, este tipo de historias, ya les dije cómo se identifican. Hasta en las películas normalmente vemos como que se desvanece, hasta se los ponen con efectos, se desvanece para empezar a contar la historia porque les van a explicar por qué se llegó a esa. Ajá. O a veces los personajes son los que dicen, bueno, pues estaba yo sentado y desde ahí empiezan los adentros de, ya, ¿no? Hay historias que empiezan así, el personaje ya en lo último y tú dices, ¿cómo crees, no? ¿Qué pasó aquí? Ajá, pero es para engancharte, la historia se crea para que tú la sigas viendo o sea, como no se estaba casi muerto, ¿no? Y tirado en el suelo. ¿Por qué? Y entonces la historia empieza como hacia atrás, ¿no? Y ya te van explicando el por qué, desde dónde y hasta acá, pero empezó desde contarte hasta dónde llega, digamos, ¿sale? Esas son historias no lineales. Ahora, su tarea, esa es su tarea. De la lectura que ustedes hicieron, que es Bocado de Viento, Miedo a los Telegramas y ¿Quién inventó el mamá? ¿Quién inventó el mambo? Gracias. De la historia que a ustedes les tocó, me tienen que decir si es la trama lineal o no lineal y por qué. Ajá. Me tienen que decir si la trama es lineal o no lineal y por qué. En su cuaderno estarían ustedes haciéndome un trabajo más o menos. Ahí está su cuaderno. Y entonces, ojo, me tienen que poner el nombre de la lectura, nada más para que yo vea cuál es la que les tocó. Y aquí viene el análisis, tipo de trama. Y aquí me dicen ustedes, no, maestra, es lineal. Y aquí va su explicación, ¿por qué? No me pongan porque sí, porque es explicación. Y ya me dicen, porque se presentan las cosas así, así y así. O no, porque primero dicen esto, esto, esto. Ujú. Aguas, aguas porque yo sí me aventé las lecturas, las tres. Ajá, las tres lecturas me las aventé. Ok, entonces sí les sé decir de cada una de ellos. Primero la maestra tiene que hacer precisamente ese análisis, pues para ver quién se está equivocando o también quién no leyó. Sí, sí, sí. Entonces, esa va a ser su primera parte. La segunda parte está súper sencilla también. Ya es la última fase, que es la fase 6. En la fase 6 voy a ponerles aquí, en su libreta, esta recuerden que es la fase 5. Es tipos de trama, que si es lineal o no lineal. Recuerden, es de su lectura. Esa sería la fase 5. Y la fase 6, no, hombre, no, súper cansado, no, hombre, no, no. A ver si no. Aquí está. Aquí está. La diversidad lingüística y cultural se llama.
En esto de la diversidad lingüística y cultural, que ya es la última fase prácticamente, van a escribir las palabras, porque recuerden que todas las lecturas son latinoamericanas, todas están escritas en español, pero ven que hay palabras que luego se usan en el sur que tú dices, ¿eso qué es? ¿No? Por ejemplo, en el sur se utiliza mucho la palabra chamaco, hasta le ponen el acento de chamaco. Esa es diversidad lingüística, ¿vale? Entonces, de la lectura que ustedes hicieron, vean la diversidad, o sea, las palabras que suenan bien raras. Y ya casi les voy a dar como una de ellas. ¿Quién me leyó por ahí la de bocado de viento? Había una palabra que repetían todo el tiempo y que sí sabemos qué es, pero la dicen diferente. Bocada de viento. Ay. Así la ponen. Refrigeradora. Si no mal recuerdo. Esa es diversidad lingüística. Dirían ustedes, pero ¿por qué lo ponen como refrigeradora? Tendrían ustedes que irse al internet, que lo voy a hacer aquí, y ya sé que sí significa eso, ¿sale? Y voy a buscar precisamente el significado al español nuestro, México, porque recuerden que estamos leyendo Panamá, Guatemala y Costa Rica. Ajá, Panamá. Entonces hay palabras que ellos dicen y es así de, ¿qué dijo? ¿Que la qué? ¿No? Y entonces tengo que buscarla de qué significa en español. En español le decimos así, allá le dicen así. A eso se refiere la diversidad lingüística. En su libro viene, para ponerles otro ejemplo, ¿no? Una lectura donde decía, ok, palabra. Te llamo, ¿no? Y hay una lectura. La palabra o la expresión que encontraron era te llamao. Esa es de una lectura. Entonces la ponen, ¿qué significa? Ajá. Palabra por la que se puede, o que lo que significa en español, ¿sale? Y las observaciones. Ustedes me van a ir escribiendo las palabras precisamente que encuentran en sus lecturas, la que ya realizaron. Si tienen que volverla a hacer, vuélvanla a hacer. Ajá. Palabras extrañas, pues que se dicen allá y el significado que sería aquí. Entonces, aquí en esta parte de la fase 6 que ustedes también van a hacer, van a darle otra leidita. Bueno, si se acuerdan muy bien, pues bueno, no hay ningún problema, ¿no? Me van a escribir las palabras que suenan raros o que aquí no. Ajá, en español lo que significaría. ¿Okay? Y las observaciones. ¿Cómo se usa? Pues allá la usan para decir esto. Palabra y el significado en español. ¿No? Allá en el sur dicen muchas palabras diferentes. Y tienen un significado aquí. Eso es lo que van a hacer. Prácticamente están haciéndome la fase 5, diciéndome el tipo de trama y me van a hacer la fase 6. Ajá, la van a hacer de manera individual y me lo mandan a mí en Google Classroom. No está complicado, está demasiado sencillo, siempre y cuando ya hayan hecho la lectura.
obviamente. ¿Vale? Esto se los paso ahorita, se los subo a Google Classroom. ¿Preguntas?